Se ve más la profundidad en la oración, pero esta mañana a mí me quebrantó el Señor Jesucristo en esa danza que dice que salvó mi alma perdida. Sentí como que me reveló esa parte. ¿Y cuántas veces hemos cantado nosotros? Pero cuando Dios le muestra a uno que Él lo salva a uno cuando uno estaba perdido, decirlo con palabras es una cosa, ¿no? Pero cuando se lo hace sentir a uno en el corazón, es algo muy, muy bonito, ¿no? Porque trae libertad. Trae libertad. A veces uno está como tan ensimismado, como tan metido en las cosas diarias, que llega uno delante de Dios y no sabe ni por qué darle gracias. No sabe uno ni por qué a veces venir a un culto. Pero cuando Dios le revela a uno su grandeza, es como si le soltaran a uno un nudo de la garganta, de la boca. Y poder uno ver la grandeza y los favores que Dios ha tenido para con uno. Mucha gente dice, bueno, pero ¿de qué me va a salvar? O como decían los fariseos, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Dios dice que el Señor Jesús decía que el que peca es esclavo del pecado, ¿no? Pero cuando Dios revela todo ese pecado que hay en el corazón y trae una palabra así como esas, que Él es el que lo salva a uno, hay libertad para el alma de uno. Y lágrimas, yo creo que muchos aquí hemos sido duros de pronto, sí, de corazón decirlo, pero también no sale una lágrima para nada. Pero cuando Dios lo toca a uno, provoca esas cosas, ¿no? Yo los invito a que vayamos a la palabra. Los invito al capítulo 5 de Marcos. Yo no acostumbro ver muchas predicaciones por televisión ni nada de esas cosas, ¿no? Pero muy pocas veces he escuchado las predicaciones sobre el Gadareno, ¿no? Y la palabra de Dios esconde muchos secretos. Y en alguna parte de la Biblia dice que es un honor para nosotros descubrir los secretos que Dios tiene. Ni aún los ángeles conocen los secretos que Dios tenía, porque hay una parte para donde Pablo habla de que hay secretos escondidos desde antes de la fundación del mundo y fueron dados a nosotros. Ni aún los ángeles que estaban en la presencia delante de Dios, los ángeles caídos, tenían el conocimiento de esos secretos. Pero a Dios le plació darnos a nosotros con la salvación, ¿no? Y las palabras del Señor tienen muchos misterios. Pero igual la palabra dice que en el principio era el verbo. El Señor Jesucristo es la misma palabra. Y los secretos están escondidos en Él, ¿no? Entonces, yo meditando en esto del Gadareno, el Señor me tiene a mí una responsabilidad. Y es muy bonita porque es edificante para mis hijos y edificante para mí. Que es leerle la palabra a ellos cuando se van a acostar. Y algunas veces no pasa y uno queda en deuda. Y a veces me pongo a pensar, para las 12:30, uy, ¿será que me paro y voy? Queda uno en deuda cuando eso no pasa, pero cuando pasa, pues hay mucha bendición. Entonces resulta que en algunas de esas noches, yo trato de leerla en orden, pero es que ese orden se pierde porque a veces como que Dios lo manda a uno a otro lado. Y las veces que he llegado a lo del endemoniado Gadareno, entra como cierto miedo, yo no sé, obviamente cada uno tiene sus fobias y sus cosas, ¿no? Por lo general a uno le siembran miedo de estas cosas y más hablando de un endemoniado, pues en cierta hora de la noche, 11, 12 de la noche, y ya los niños dormidos y uno comienza a leer estas cosas, como que entra cierto miedo. Pero lo que Dios me ha hecho entender en cuanto a esto es que Él trae libertad de esos temores también. Y trae los secretos y el Señor dice que Él es el pan de vida, ¿no? Entonces todas estas cosas que Dios tiene escritas son para que nosotros nos alimentemos de Él, para que venzamos esos temores y para que escudriñemos y encontremos los tesoros que Él tiene escondidos, ¿no? Dice entonces el capítulo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él,
y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Quiero leer: una gran multitud, y él estaba junto al mar. Amén. Bueno, pues ahí sentaditos, yo quiero que le pidamos a Dios que nos hable, ¿no? Su palabra tiene miles de secretos escondidos, los cuales son vitales para la vida de nosotros, ¿no? Mucha gente, bueno, los judíos, en la palabra habla de que los judíos sabían la palabra de memoria, ¿no? Pero no les era provechosa para nada. Pero es necesario que tengamos revelación del Espíritu Santo para que sea provechosa para nosotros. El Señor Jesús los mandaba a que leyeran las Escrituras y ellos se las sabían de memoria, ¿no? El Señor Jesús les decía que escudriñaran las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y sí, así es, ¿no? Y les añadía el Señor: y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo entender al Señor Jesucristo? Pues por medio de su palabra. ¿Vale? Padre bendito, Señor mi Dios, hoy nos reunimos una vez más delante de tu presencia, por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, amado Dios, en este día, que nos enseñes tu palabra, amado, que tú eres el maestro por excelencia, Señor Jesucristo. Tú mismo dijiste, Señor, que a nadie llaméis maestro, Señor, porque uno es nuestro maestro, y ese eres tú, Rey. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, que hagas este pan, Señor, apto para nuestro consumo, Dios, que podamos entender tus palabras, amado Dios, que tus palabras, Señor, sean como ese versículo que se leyó al principio, Señor, que den fruto, amado Dios, que seamos nosotros plantados junto a tus corrientes de aguas para dar fruto a tiempo tuyo, Señor, que demos fruto abundante para ti, Señor, que podamos descubrir tus secretos, Señor, tu personalidad, Señor, tu corazón grande y precioso que nos ama, amado Dios. En esta hora, Señor, yo te doy la gloria y te pido que traigas unción, Señor. Yo sujeto, Señor, mi alma a tu voluntad, Señor precioso. Entrego mi voluntad a ti, Señor, en esta hora. Y te pido que me uses, Señor, que tú hables por medio de mi boca, Señor, y muestres tus secretos, tus tesoros, amado Dios, a tu congregación, Señor, a tu pueblo, a tus hijos que te aman también, Señor. Bendito seas, amado. Amén. Bueno, el Señor nos manda que meditemos en su palabra, ¿no? Y en esta ocasión puso en mi corazón pues hablar de este pasaje del endemoniado. Pero resulta que antes de que el Señor Jesucristo llegara a Gadara, que era la región a la que él iba, dice la Biblia en los otros evangelios que hablan de este pasaje, que él venía de Galilea.
y al Señor Jesús siempre lo perseguía la multitud. Pues todos tenían un interés, ¿no? Y lo bonito de la Biblia es que muestra que el Señor Jesucristo podía conocer los corazones. Y Él sabía quién lo buscaba por amor a la palabra, o quién los buscaba por interés. Pero todo resulta que decía en un pasaje anterior que el Señor les decía a los discípulos que tuvieran lista la barca, porque a lo seguían las multitudes y lo apretaban. Yo creo que creo que era el pastor Mauricio que decía que a él le molestaba a veces que la gente lo apretara, no le gustaba. Debe ser impresionante, ¿no? Casi todos iban a querer tocarlo para que lo sanara. Bueno, los que tenían entendimiento, ¿no? Y él decía, dice la palabra que él le decía a los discípulos que tuvieran lista la barca. En cualquier momento tocaba irse porque ya la multitud era terrible. En algún versículo de los evangelios dice que lo seguía mucha gente de muchos sitios, aún fuera de Israel. Y en uno de esos versículos decía que lo seguía gente de Decápolis. Decápolis era como el país donde pertenecía a esta ciudad de los Gadarenos. Entonces resulta que, mirando yo un mapa de dónde estaba ubicada Galilea y dónde estaba ubicado este sitio de los Gadarenos, yo me puse a investigar y decía que hay más o menos entre 8 y 10 kilómetros de mar entre Galilea y Decápolis. Entonces yo meditando la palabra, cuando aquí la palabra muestra que el Señor solamente fue y liberó a una persona de una legión de demonios. O sea, hablando como en rasgos generales, el milagro era para una sola persona. Entonces, lo que mostraba el Señor era el interés tan impresionante de viajar 8 kilómetros en medio de una tormenta, porque ahí describe que el Señor Jesucristo se acostó a dormir y hubo una tormenta grandísima. Obviamente todas las cosas Dios las tiene en control, ¿no? Las tiene en sus manos. Pero una distancia tan grande para una sola persona, pues muestra el valor que tiene un alma para el Señor Jesucristo. Pero más allá de eso, más detalladamente, muestra los planes que el Señor Jesucristo tiene, que no es solamente una persona la que iba a ser salva a través de esa liberación. Dice aquí en el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, estaban bastante lejos, a la región de los Gadarenos. El amor que Jesús tenía por toda la humanidad era impresionante. A pesar de ello, ¿cuántos pecados pudo haber cometido el Gadareno para que lo poseyera una legión de demonios? Alguna gente habla de que la conciencia de una persona se cauteriza, que entonces ya no es entre el bien y el mal, sino que son personas que son capaces de descuartizar, de desaparecer a una persona, de hacer el mal posible. ¿Cuánto mal pudo haber cometido esta persona, ese Gadareno? Y solamente hablando de ese trayecto que el Señor Jesucristo anduvo en un barco, porque nosotros cómodamente podemos coger un avión y que 10 kilómetros, ¿cuántos serán, José, en un avión? José, ¿cuánto se echará un avión en 10 kilómetros? ¿Cuánto tiempo? Exactamente. Entonces, las condiciones en las que andaba el Señor Jesucristo eran un barco lleno de pescadores. Y nosotros mirando esas películas, ¿cómo eran los vestidos de los pescadores? De la gente pobre en ese tiempo. Exactamente, todo era vela, remo. Yo me ponía a pensar, bueno, en la tormenta, de pronto la tormenta les ayudó un poquito, sin saber si era en contra, ¿no? Pero el capítulo habla, el pasaje habla de que la tormenta los estaba ahogando porque botaba las dentro del barco. Mirando todas estas dificultades que el Señor pasó y sus discípulos, por ir hasta allá a encontrarse con un endemoniado que estaba excluido de la sociedad, estaba fuera de la ciudad, porque ¿quién podía manejar una persona así? Ni siquiera con grilletes ni cadenas lo podían controlar. Entonces la obra del Señor, los secretos que Dios muestra a través de su palabra son unas cosas muy, muy lindas. A veces uno pasa por encima y dice, sí, el endemoniado, no, pues qué miedo con ese man. Y uno suele excluir a la gente. Yo hablaba con Yuri esta semana
del suceso que ocurrió en el centro andino, del señor que se puso bravo y fue allá a hacerle escándalo a una pareja de homosexuales porque estaban teniendo su acto romántico y él estaba con sus hijos ahí. Pues ninguna cosa justifica la violencia, pero cuando hay celo, eso se demuestra, ¿no? Y en cierta parte del corazón de uno dice, no, estos manes, ¿qué les pasa? Deberían meterlos presos o ponerle una multa. Pero después yo me ponía a pensar y el Señor me decía, bueno, es gente que necesita que les prediquen el evangelio, ¿cierto? ¿Qué pasa con este gadareno? Muy seguramente la gente de Gadara lo condenó, no podían hacer nada por él. Y uno en su pensamiento, en sus capacidades físicas, dice uno, pero ¿qué puede uno hacer por un homosexual? Pero cuando el Señor le dice a uno, esa persona es pecador, igual que lo era usted. Igual que aún lo somos muchos, porque estamos en un camino de perfección, ¿no? ¿Y quién nos perfecciona a nosotros? ¿Quién nos santifica? La presencia de Dios. Entonces yo después le decía a Yuri, bueno, si uno condena esas cosas porque son obras de la carne, obras totalmente en contra de la voluntad de Dios primero que todo. Y ya con su uso normal, racional, uno dice, bueno, que un hijo de uno vea un acto de esos, pues le da a uno rabia, ¿cierto? Condena las cosas buenas, la sociedad condena las cosas, entre comillas, buenas. Condenan a una persona por ir a vender empanadas en la calle para ganar su sustento. Los condenan y los reprimen de una forma impresionante. Y a estas personas que están haciendo las cosas mal, les aprueban decretos donde ellos pueden andar libremente, pelean porque quieren tener hijos aún no pudiéndolo, cosas contra naturaleza. Entonces es natural que una persona los juzgue, ¿no? Pero cuando Dios muestra su misericordia, por lo menos a mí me dijo, listo, estos manes están haciendo las cosas mal, pero necesitan conocer la verdad. Y la verdad es Cristo, ¿no? Obviamente, alguna vez de pronto me tocó predicar aquí y Dios mostraba que a través del evangelio, Él muestra su misericordia y su amor para con la gente, pero también trae juicio después de la predicación. Que muestra que no cree en el Señor Jesucristo ya es condenado, ¿cierto? Dice la palabra. Dios muestra su amor por la vida de esta persona, ¿no? Como en sentido figurado, las cosas, o sea, diciéndole de otra manera, las cosas de Dios no son azar. No es que el Señor se montó ahí como le pasó a Cristóbal Colón, que se montó en un barco y iba para un lugar en el otro. Las cosas de Dios no son así, ¿no? Imagino que el Señor tenía su plan trazado de recorrer 12 kilómetros, 10 kilómetros en barco, ir a darle libertad a ese endemoniado. Entonces dice que recorrió vinieron del otro lado del mar, estaban en Galilea, a la región de los Gadarenos. En el versículo 2 dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿A qué iba el Señor? El Señor ya tenía en su plan ir a traer libertad a esa región. Pero ¿quién fue el que apareció primero en ese panorama? El excluido de la sociedad, el desechado de la sociedad, el que tenía un problema que nadie podía solucionar. A mí me gusta mucho, me parece, y me identifico mucho, no queriendo tener una falsa humildad, pero me identifico mucho cuando Juan el Bautista le manda a preguntar al Señor Jesucristo que si es él o que si esperan a otro. ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? Dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen. Bueno, hace todas las sanidades, ¿no? Y a los pobres les es predicado el evangelio. ¿A quién fue el Señor Jesucristo? A ese necesitado, a ese gadareno que la gente excluía, porque nadie podía hacer nada. Yo reflexionaba en cuanto al tema del escándalo que hubo con estas personas, porque sí, fue indignante. El miércoles de esta semana hicieron una besatón. O sea, además de que la estaban embarrando, protestaron, ¿no? ¿Quién puede hacer algo por esa gente? Y en cierta manera hay responsabilidad en parte de nosotros, ¿cierto? Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, alcen los ojos y miren a los campos. Según ustedes, la cosecha viene en 4 meses, pero los campos ya están listos. Hay que predicar. Obviamente, tenemos que ser enviados por el Señor, ¿no? Con el poder y la autoridad de Él para que una persona de esas
sea tocada por el poder del Espíritu Santo y sea convertida. Pero a veces lo que hacemos nosotros es condenar, ¿no? El Señor dice que Él no quiere sacrificio, que Él quiere misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es un trabajo grande el que tenemos. Y a veces uno no sabe por qué orar, ¿no? Y algo que en lo que me está comenzando a ejercitar Dios a mí es que cuando uno está comenzando a ejercitar eso de la oración, lo aplica para uno, lo aplica para la familia. Y comienza uno a orar y que por mí, que dame, y que yo quiero que me liberes, que me hagas. Y la presencia de Dios está como por ahí arriba y todavía no desciende. Pero cuando comienza uno a orar por la congregación o por la gente, ya como que Dios viene y, ¿ah, sí? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ahora sí lo escucho. Entonces, uno de los ejercicios de la oración es eso, interceder por las otras personas. Cuando el Señor me mostró de que las multitudes que lo seguían a Él eran de otras ciudades, y ahí habla de Decápolis, ¿qué hizo el Señor? Fue a Decápolis. Yo me imagino que en esas persecuciones que la gente le haría al Señor, sanó a muchas personas, por ejemplo, de Decápolis. O también el Señor lo muestra muy claro cuando manda a los 70 y les dice, yo les doy autoridad para que vayan y prediquen el Evangelio, para que sanen enfermos y levanten muertos. Después de que Él los despachó, la palabra dice que Él fue a las ciudades, a las aldeas de donde eran estos 70 y les predicó a ellos. Entonces, ¿qué muestra el Señor? Que cuando uno se encarga de la obra de Él, Él se encarga de los problemas de uno. Le da solución a las cosas de uno. Y eso me lo ha mostrado mucho, bueno, mucho, digamos que en la medida que uno se ha dispuesto en cuanto a la oración. Sí, uno tiene muchos asuntos por los cuales pedirle a Dios personales, pero cuando uno se inclina y le ora al Señor Jesucristo, al Padre, por ejemplo, porque haya un avivamiento, porque haya trabajo en la gente de la iglesia, porque guarde a la gente de la iglesia, Dios atiende esa oración y va trayendo lo uno y lo otro y va formando en uno la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se dio por todos nosotros se dio. Él no se puso a pensar, uy, es que se me va a pegar, sino Él se dio, se entregó. Entonces, mostrándolo claramente en la intercesión también muestra uno al Señor Jesucristo. Estos días han pasado, no hacen comúnmente, en Semana Santa pasan muchas películas, ¿no? Y pues uno trata de ver y comienza uno como a juzgar a través de la Biblia y ve muchos errores. Pero también hay momentos donde Dios le muestra a uno su misericordia. Por ejemplo, en el momento de cuando el Señor estaba en la cruz, que oró por los que lo estaban persiguiendo y maltratando. Aún en esa situación, el Señor intercede y muestra su amor. Y muestra que Él se entregó por nosotros. Entonces son cosas que uno a veces no percibe. Y a veces uno no alcanza lo que Dios le ha prometido. Por ensimismarse, ¿no? Por dedicarse a la vida de uno. Sabiendo que, por ejemplo, en el Andino habían más de 1000 personas besándose. Del mismo sexo, pues cada pareja, ¿no? Y si el Señor intercedió por pues también lo manda a uno que interceda. El Señor, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que no vino por justos, sino por pecadores, ¿cierto? Él no vino a sanar a los enfermos, sino a los sanos, sino a los que estaban enfermos. Y son cosas que a uno se le olvidan, ¿cierto? Dice entonces, salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Ese es un problema muy terrible. Yo me ponía a pensar, bueno, es una comparación muy, muy loca, ¿no? Pero a veces cuando uno sale por ahí a algún parque con los hijos y ve uno de esos perros pitbull por ahí andando, qué peligro un animal de esos, que pierda el control y coja a un niño por ahí. ¿Quién puede parar un animal de esos? Y de hecho a uno le da hasta rabia porque uno con sus hijos por ahí y la gente presumiendo con un animalote, es bueno, listo, cárguelo con su cadena, domínelo, tenga el control. Pero analizándola aquí la palabra, ¿quién podía detener a una persona con 1000 demonios? Bueno, creo que son 2000, una legión me parece. Con 2000 demonios. Yo no sé a quién le haya pasado aquí, en un momento de ira, la fuerza que uno tiene. Es terrible, o sea, puede uno, alguna vez yo estaba, sí, en un momento de ira en una pelea, y cogí a un tipo más grande que yo y lo cogí y lo atrapé así. Y el man
estaba enfurecido, no se pudo soltar. ¿Quién tenía más fuerza, el hombre o yo? Pero entonces es una cosa desmedida, ¿no? Cuando uno tiene ira, el Señor Jesucristo dice que es homicida, ¿no? ¿Cuánta fuerza puede tener una persona para matar a otro en un momentico de ira? Claramente es un demonio de ira, ¿no? Y la palabra dice que este tipo tenía una legión. Pues yo con toda mi ira que he tenido no puedo romper una cadena. Entonces imagine que dice que este señor dice, porque muchas veces se le había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Era un problema serio el que tenía el hombre. Un problema terrible. Que dice en el otro evangelio que nadie se le podía acercar. Entonces, si normalmente el Señor lo manda a uno que se cuide de la gente normal, ¿cómo va a ser con una persona de estas, no? Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una cosa impresionante. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí la palabra en otra parte dice que los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor, ¿no? Y que creen y tiemblan. Aquí este versículo muestra y dice que te conjuro por Dios. ¿Sería que ese demonio podía orar? A mí me queda como la incertidumbre, ¿no? Como queriendo hacer las cosas al revés para alejar al Señor Jesucristo. Tenía que haber una cosa de rebeldía muy impresionante. Pero en esta parte el Señor muestra el poder tan impresionante que tiene. Solamente su presencia hace que esa legión de demonios venga y se postre delante de él. Son cosas que los mismos demonios reconocen. Hace que esa legión de demonios venga y se postre delante de él. Son cosas que los mismos demonios reconocen. Entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. A pesar de que eran muchos demonios, estaban postrados a los pies del Señor Jesucristo y le rogaban. Yo me he puesto a pensar muchas veces, ¿no? Cuando uno está en un momento de necesidad duro, de verdad que está contra la pared, viene y le ruega al Señor Jesucristo. Pero le cuesta ser uno descompuesto, digámoslo así, por él. Es decir, de llegar a hacer ruego, a ese clamor. La palabra dice que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y con acción de gracias. Pero cuando uno está comenzando a ejercitarse en las cosas de Dios, le cuesta mucho trabajo ese ruego. Y más cuando hay una buena posición, ¿no? Cuando no falta nada en la casa, ¿quién le va a rogar al Señor? Pero cuando una persona está postrada en una cama, doliéndole todo, obviamente hay humildad. Hay una palabra, un versículo que está por ahí en Jeremías, en el cual dice el Señor que la gente va a buscar a Dios y lo va a buscar de todo corazón. Pero lo que estaba hablando Jeremías es que ellos iban a estar en un cautiverio impresionante. Habla aún de que la gente se iba a comer a los hijos. Es una cosa impresionante, que se va a cocinar a un pelado y a comérselo. Tendría que estar en una situación muy impresionante. Pero lo que asegura el profeta ahí es que personas están en una situación así semejante, es cuando realmente el corazón reconoce que necesita de Dios. Yo creo que no así nosotros, ¿no? Ojalá nos toque llegar a una situación de esas. Pero uno se pone a mirar la situación de un país así como este, donde la gente aprueba lo malo y lo bueno lo desecha. ¿Qué más cosas pueden venir, no? Donde la gente desprecia las cosas de Dios, lo que es verdadero, y a lo malo sí lo abrazan. Entonces, ¿qué pasa? Después de que uno desprecia las cosas buenas, pues que viene juicio, ¿no? Dice entonces el Señor, y le rogaban que no los enviase fuera de aquella región. Ahí el Señor muestra que eso es una
una potestad espiritual, ¿no? Ellos no se querían ir de esa región. Aparte de estas cosas, yo estuve investigando sobre qué era Gadara. Gadara era de un territorio llamado Decápolis. Y decían, como en esa pequeña investigación, de que ellos eran helenizantes o helénicos. Resulta que eso venía de los griegos. Ellos, el nombre era relacionado con luz, lo relacionaban con la luz del sol. Entonces, obviamente, hablando de los griegos, era una ciudad que se fascinaba por el conocimiento, ¿no? Y ellos fueron a buscar al Señor Jesucristo queriendo obtener de él conocimiento. Hay un pasaje que muestra que los judíos buscaban el poder de Dios y ellos buscaban el conocimiento. Pero ¿qué habla el Señor Jesucristo sobre el conocimiento? Que los va a volver locos a ellos, a los que buscan conocimiento. Hay versículo que habla de que el Señor es, a ver, me recuerdo bien, que Jesucristo es el poder de Dios. Bueno, habla de que la cruz es locura para los que buscan el conocimiento y el poder, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios para la salvación. Entonces ellos buscaban conocimiento, ¿cierto? En la investigación que hice hablaban de que esos helenos también se referían mucho a Helena de Troya y toda la mitología griega. Hablan de que Helena era la hija de Zeus, una cantidad de mitología griega. Entonces, eso ubica de que era una región totalmente atea en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Entonces resulta que hablaba de que en esa región vivían muchos gentiles. Gentiles obviamente no era el pueblo, era pueblo que no era judío. Pero decían en esa investigación que también había una cierta población judía, muy pequeña. Y decía que por eso era que se veía los hatos de cerdos, porque los gentiles obviamente no valoraban las cosas de Dios. Y para Dios los cerdos eran algo inmundo, ¿no? Entonces, muchas de las características de esta región hablaban de que obviamente no buscaban a Dios, no lo conocían, no lo tenían en cuenta, ¿no? Muchas de la dinámica de ellos hablaba de que no creían en Dios. Dice entonces el versículo 12, 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahí muestra que los demonios también buscan lo inmundo, ¿no? Lo que no es de Dios. Que saliendo de un hombre que muy seguramente era pecador, buscaban lo inmundo que fueron los cerdos. Y muestra la soberanía del Señor Jesucristo, como una legión de demonios le pide permiso al Señor Jesucristo para hacer tal cosa. Entonces eso me traía a mí a la mente mirando las películas. Hay como muchas conversaciones polémicas alrededor de la obra del Señor Jesucristo. Muchas de esas decían que en algunos comentarios que hacía la gente en cuanto a cosas del Facebook, que impresionado, ¿no? Hay mucha gente atea. Mucha gente decía que la victoria, el diablo había tenido la victoria sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Pero aquí la palabra claramente dice que los demonios temblaban y le pedían permiso al Señor Jesucristo. Entonces muchos mostraban en esos comentarios y en esas cosas, decían que el Señor Jesucristo había sido derrotado en la cruz. Pero lo que muestra el Señor es que Él es soberano. Y una respuesta a esos comentarios malintencionados que hacían, reflejaba algo de la Biblia. Decía que el Señor, creo que están Hechos, dice que el Señor había como planeado eso desde antes de la fundación del mundo, de entregar a su Hijo a padecer por nosotros. Ay, venga, ayúdame a buscar, Dianita, que usted es una dura para la Biblia. Están los primeros de Hechos, donde Pedro le habla a los sacerdotes.
No, es en el 3. Sí, en el 23. Dice Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está mostrando el apóstol Pedro acá? Que Dios ya tenía ese plan hecho antes de la fundación del mundo, que era entregar al Señor Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. Entonces eso desmiente estas cosas que la gente dice, que el Señor fue vencido en la cruz. Y no solamente esta gente malintencionada, ¿no fue Francisco Bergoglio el que también dijo que el Señor había fracasado en la cruz? Son palabras fuertes. Pero ¿qué pasa? El Señor dice que la verdad nos hará libres. ¿Y la verdad de Él dónde está escrita? Aquí, asequible para todo el que quiera. ¿Cierto? Entonces el Señor muestra la soberanía sobre las cosas inmundas. Y yo digo, bueno, uno se agarra con un tipo a golpes y pueda que le den a uno golpes o uno le dé. Que se agarre con dos, puede estar uno muy de buenas para pegarle a los dos, pero que ya se vengan unos 5, le dan una tunda a uno. Y el Señor Jesucristo se enfrentó en este momento contra seres. Dice la Biblia que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. El Señor se estaba enfrentando contra una legión que estaba situada en esta región. Era una potestad de esta región, ¿no? Dice entonces, y le rogaron a todos los demonios, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El Señor les dio permiso, a que no podían hacer cualquier cosa. Hay cosas que el Señor revela, por ejemplo, en las oraciones que nosotros hacemos. Cuando Dios nos da como la potestad de atar demonios, ¿no? ¿Qué es lo que uno dice? Los echa al abismo en el nombre de Jesús. Estos tipos se ve que le tenían un pavor terrible al abismo. Y el Señor les concede que vayan y se metan en los cerdos. Y a mí me queda una gran curiosidad que, bueno, eso va a ser un tema de oración. Si se metieron a los cerdos y los cerdos murieron, ¿a dónde pudieron haber ido? Yo me imagino que regresarían a la región y se meterían en otra persona, muy seguramente. Yo me imagino que en esa región, obviamente, como había gente que no tenían conocimiento de Dios, en cualquier persona pudo haberse metido, ¿cierto? Cualquier persona que hubiera pecado. Pero esas son presunciones mías. Me gustaría más bien orarle a Dios y que Dios nos mostrara, ¿no? Dice, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El Señor muestra una dinámica que muestra a través de todo el Evangelio. Era que a través de su poder y de sus milagros, Él mostraba el reino de Dios. Y hacía como la comparación entre los judíos que lo perseguían, que viendo las señales de Dios no creían. Muy, muy terrible ver un paralítico y que el Señor lo levante y la gente comenzara a decir, bueno, en alguno de esos milagros comenzaron a decir, este no hace esas obras sino por el príncipe del aire es, por Belcebú. O sea, el Señor se había dicho que iba a endurecer los corazones de ellos, para que viendo no vieran y oyendo no oyeran y no se convirtieran. Pero, esta es una confesión dura, ¿cierto? Al ver uno de esas maravillas, ¿qué medida de fe puede haber en una persona de esas? Digamos que uno por error o por ignorancia a veces abre su boca y dice cosas que no debe, pero al ver una cosa de esas, que se levante un muerto o que le salga una mano a un cojito, a un manco de la nada, son cosas que lo asustan a uno. Y el Señor habla en este pasaje que ellos se asustaron. Pero lo que quiere mostrar, lo que yo quiero enfatizar en este versículo 14 es que creo que eran 2 personas, no que eran más los que apacentaban los 2,000 cerdos. Se dieron cuenta de la obra que el Señor Jesucristo había hecho. Muy seguramente ellos en todo ese tiempo habían visto al endemoniado gadareno. Imagino que gran parte de sus vidas ya se habían acostumbrado a vivir con él. Eso me hace acordar de una época cuando yo era pequeño. Resulta que
mi mamá vendía comida en la calle. Resulta que hacía el local comercial de ella era una caseta hecha de latas. Y nosotros éramos los que teníamos que ir a ayudarle. Resulta que un domingo, después de que ella acabó, pues tocaba ayudarle a recoger. Y fue un señor, yo creo que yo estaba como Santiago, de pronto más grande. Y fue un señor, y yo no me olvido del hombre, era un hombre pecosito y de pelo rojo. Y resulta que el hombre nos estaba ayudando, le dio por ayudarnos. Y el tipo sufría de ataques de epilepsia o algo así. Pues uno a esa edad, qué miedo tan bárbaro. El tipo nos estaba ayudando, yo estaba al pie de él y el man cayó allá y le dio ese ataque de epilepsia. No, terrible, yo quedé traumatizado desde esa vez. Entonces, bueno, ahí lo ayudaron y todo. Para mí yo sentí que era un demonio el que estaba en el medio del tipo, porque el tipo se retorcía y todo. Un ataque de epilepsia es una cosa muy, muy berraca. Entonces, después de que al hombre le dio ese ataque de epilepsia, yo quedé traumatizado. Yo vi a ese man en la calle y no, me daba un miedo ni el berraco. Mi mamá solía ir a la plaza y le gustaba llevarnos a nosotros para que la ayudamos a cargar. Y yo me encontraba a ese man en todos lados. Uy, no, eso era un miedo impresionante. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo sería esta gente acostumbrada a ver a un tipo que rompía cadenas, que se cortaba, se laceraba? Aunque esas cosas no son muy lejanas, ¿no? Eso me hace acordar de la moda que hubo, yo me imagino que todavía habrá en algunos países, de los emos. Se laceraban su piel. Y aún hay gente que no es emo, pero hace esas cosas. Niños pequeñitos. Que, bueno, hemos tenido nosotros como conocimiento cercano de esas cosas. Gente que se deprime y comienza a cortarse, a hacerse cosas, a intentar suicidarse, ¿no? Entonces, venía a mi mente cómo nosotros, como profesando que somos pueblo de Dios, nos acostumbramos a vivir con una cosa de estas, o con una enfermedad. Hay momentos de frustración que le entran a uno, porque si uno ora porque pasen muchas cosas, ¿no? Porque se ha sanado, por ejemplo, la familia de muchas cosas. Pero ¿qué le dice uno, Señor? Que ore sin cesar, sin parar, hasta que reciba lo que uno necesita. Y vuelvo y lo ratifico en el versículo. Con toda petición, con ruego y con acción de gracias, hasta que uno consiga eso. A mí me quedó muy grabada una palabra que decía el pastor Mauricio acá, de que el Señor estaba aquí, que nosotros teníamos que ser como la mujer del flujo de sangre, ir a agarrarlo, agarrar algo de él. Y eso lo sentí, se me vino esa palabra en el momento de la alabanza. O sea, hay que venir a buscar a Dios con ese anhelo de agarrar las cosas que nosotros necesitamos de él, con el anhelo de conocerlo. Entonces, no, yo, o sea, mostrando aquí pero yo imagino que cualquiera que entraba a esa ciudad le decían, ojo que por allá hay un man que está loco. El man rompe las cadenas y le pega a la gente. En otro evangelio dice que eran dos. Entonces, más grave el problema, ¿cierto? En este evangelio habla de uno solo. Y si uno solo no lo podían detener, imagínese dos. Yo me imagino que serían amigos, ¿no? Imagínense por ahí entre los dos peleando. Tenaz. Y muchas de esas cosas suelen pasarle a uno. A veces se acostumbra uno a vivir también con la pobreza, con la enfermedad, con los malos vecinos. Cuando Dios ha mostrado aquí, desde este púlpito, ha hablado de personas que han tenido problemas y que claman a Dios y esos problemas son solucionados. Entonces esas cosas ponen como entredicho en uno mismo, como a revisarse uno mismo, cuál es la fe que uno está viviendo. Porque si uno proclama al Señor Jesucristo que resucitó de los muertos, y a veces esos problemas tan pequeños lo arruman a uno, lo ajumen. Yo estaba meditando estos días, bueno, entre ayer y hoy, porque tuve la oportunidad de hablar con mi hermano de lo de la muerte de Julio Melgar, por ejemplo. Mucha gente se entristece, mucha gente se le acaba la fe que tenía porque Julio Melgar falleció, porque lo cogió un cáncer y lo mató. Pero nosotros, por lo menos yo en mi caso pienso, pues sí, esa es una situación dura. Pero esas cosas ponen a prueba la fe de uno. ¿Dónde está Julio en este momento? Está viviendo mucho mejor que nosotros,
¿Qué estará comiendo Julio en este momento? Las cosas que Dios nos tiene preparados a todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Sí, son cosas que tratan de sorprenderlo a uno. Pero la fe de nosotros no puede ser tan corta y llegar hasta ese momento. Y un claro ejemplo lo da el Señor Jesucristo, ¿no? Es necesario que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo les va a recordar a ustedes todas estas cosas. Y es impresionante que todo el tiempo que el Señor Jesucristo vivió con los apóstoles, digamos que nosotros cabemos ahí también, después de ver tantas maravillas, tantas palabras de fe, que en su tiempo los apóstoles la vieron y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son bienaventurados porque han visto lo que muchos quisieron ver y no pudieron ver. Pero el Señor dice, bienaventurados son los que sin ver estas cosas creen. Y eso me pone a mí a reflexionar. Bueno, yo me pongo a leer toda esta Biblia y en todo este Nuevo Testamento el Señor habla de que muchos endemoniados y enfermos venían a Él y pobres, atormentados por las deudas, venían a Él y el Señor los libraba, los sanaba. Entonces, ¿qué será lo que está mal en cada uno de nosotros? Nos toca reevaluarnos y ver que el Señor habla de la fe, ¿no? Por allá en Hebreos creo que es. Bueno, el apóstol Pablo habla de que la promesa está ahí vigente. Y nosotros tenemos que tener cuidado. No sea que estando la promesa ahí, nosotros la dejemos ir. Hay que poner en ejercicio esa fe. Alguna persona decía que la fe es como un músculo. Que hay músculo que si no se ejercita, pues exactamente se atrofia. Entonces es ese músculo. ¿Qué nos impide a nosotros obtener las bendiciones y estar cerca de Dios? Primero que todo, la fe, indispensable. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo otro es que nosotros tenemos que encaminarnos, ¿no? ¿Qué hacían los discípulos? El Señor se iba para allá, pues ellos iban detrás. Todo el tiempo estaban ahí. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron al aposento alto y recibieron la promesa del Padre. Y fueron llenos de poder para hacer las obras de Dios. ¿Qué es lo que nos tiene haciendo el Señor Jesucristo a nosotros en este tiempo? Mirando esa fidelidad, la obediencia. Hace poco pasó algo muy bonito, que fue que el Señor cerró el grupo de ministerio. Bueno, Dios hace como quiere, ¿no? Fue casualmente que vino el pastor Mauricio y eso se dio. Y yo pude sentir que el pastor no tenía preparado, sino se dio en ese momento. Nosotros no tenemos nada preparado, pero Dios sí tiene preparado todo. Y en ese momento él cerró y fue un acto profético muy bonito. Pero entonces, ¿qué es lo que le pide Dios a uno? Fe y que lo busque a Él y le obedezca. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es lo que ha pasado con el grupo de ministerio. Pues Dios ha probado la fidelidad y ha venido como mirando quién es fiel. Y es una recompensa, para mí es una recompensa muy bonita. También es una responsabilidad, ¿no? Entonces, volviendo a la palabra, dice que pues, muestra, esto plasma que ellos se habían acostumbrado a vivir con 2 endemoniados. En los otros evangelios nos muestran a 2, pero aquí muestra uno, feroz, dice, terrible ese endemoniado. Entonces dice que cuando el Señor Jesucristo hizo ese milagro y sacó, fueron de ahí asustados. Pero comenzaron a hacer algo que tenemos que hacer nosotros. Muy seguramente estos tipos que estaban cuidando los cerdos, que apacentaban los cerdos, es que el Señor no muestra que el Señor les haya predicado a ellos. Lo que muestra aquí la palabra es que el Señor les estaba diciendo, tuvo la conversación, fue con los demonios, le está pidiendo que se fueran de ahí. ¿Por qué? Porque venía el reino de Dios a ese lugar, a esa persona. Entonces le estaba diciendo que se fueran. Y con ese acto que él hizo, estos tipos tuvieron para ir a predicar de cierta forma, que vino un hombre y liberó al endemoniado que había habido por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que el Señor vino a traer? Libertad, ¿cierto? Lo muestra en estos versículos. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Los tuvieron harto tiempo para ir a predicar en la ciudad y en los campos. Yo me voy a meter en esa pregunta, ¿a cuántos les gusta predicar? Entonces estas personas, aunque no conocían el evangelio, vieron el poder de Dios, pero todavía no conocían
el evangelio, aunque el demonio ahí dijo que declaró al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces algo de esa información tuvo que haber quedado en estos pastores de cerdos, aunque ahí no serían pastores, ¿cierto? Yo no sé. Hay que denominarlos. Entonces fueron y convocaron a toda la gente. Eso me hace acordar de la samaritana que fue y trajo a todo el pueblo y fue y les predicó, pero es que aquí es al contrario, ¿no? Ellos fueron y avisaron a todo el mundo. Dice en el 15, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hay cosas que a mí me impresionan de ese versículo, porque yo quedé con un miedo ni el macho de ese señor que le daban esos ataques. Para mí fue un demonio que lo cogió ahí al tipo y lo... Pues, científicamente la gente habla de que es un ataque de epilepsia. Y después de eso yo quedé con el miedo de encontrármelo en todo lado. Al tiempo dijeron que el tipo se había muerto por ese problema que tenía. Entonces, ahí muestra que ellos quedaron asustados, miedosos. Pero en mi experiencia personal con ese tipo, yo quedé asustado fue de ver lo que le pasaba al hombre cuando lo tomaba ese demonio y lo revolcaba. Esa gente ya estaba acostumbrada a ver el demonio rompiendo cadenas y azotando, me imagino, al que se encontrara. Ya estaban tan acostumbrados que no les daba miedo. ¿Qué fue lo que los asustó a ellos? Que ese endemoniado había sido convertido. Es algo totalmente contrario a las cosas de Dios. Yo que ya tuve una conversación con alguien y el Señor mostraba que las cosas que Dios tiene, los planes que Dios tiene, la misma palabra lo confirma. Mis caminos son más altos que sus caminos. Si uno se pone a mirar más profundamente, los planes de Dios son totalmente contrarios. ¿Qué es lo que busca uno comúnmente estando fuera de Dios? Tener una vida lujosa, chévere, bonita. No es que Dios no nos quiera dar esa vida. Dios quiere que nosotros seamos prósperos, así como prospera nuestra alma. Pero ¿qué dice el Señor? Que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Vaya, estudie, prepárese, vuelva a prepararse. Eso parece, a mí me gusta, eso me hace acordar cuando yo hago arepas, que muy de vez en cuando lo hago. A mí no me gustan las arepas blanquitas, a mí me gustan bien tostadas. Entonces yo la dejo que se tueste por un ladito medio y la volteo. Se cocina por ese lado y la veo como cruda y vuelvo y la volteo y vuelvo y la volteo. Es como muy parecido a las personas que hacen una carrera, después un posgrado, después todas esas cosas que le han aumentado. ¿Para qué? Para ganarse 1, 2, 3 millones. Y la gente queda frustrada gastando toda su vida en esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Uno se gasta todos los años de su vida en esas cosas y finalmente no alcanza la felicidad. Y me parece aún más terrible a la gente que alcanza todos esos lujos y todo eso que ha querido y sigue infeliz. Eso es una cosa más aterradora todavía. Pero aquí muestran lo contrario, ¿no? El apóstol Pablo dice que todo lo que él tuvo lo tenía por basura con tal de tener el conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Por otro lado, los fariseos tenían una posición, hablándolo terrenalmente, óptima. Era gente que se aprovechaba, digamos, de los decretos de Dios, de los mandamientos de Dios, y tenían un lugar muy privilegiado. Tenían comida, tenían todas las ofrendas que la gente traía al templo, ellos tenían derecho. Y en las que no tenían derecho abusaban de ese derecho y las cogían para ellos. Oprimían a la gente mandándolos a hacer una cantidad de cosas que ellos no podían hacer. Una cosa totalmente contraria a lo que Dios dispone. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él escoge a lo vil y menospreciado. Yo me ponía a hablar con Yuri esta semana y son como cositas que Dios le va trayendo a uno a la cabeza. De gente que... Ayer estuvimos en un centro comercial haciendo una vuelta y se ven muchas cosas valiosas de harto precio. Celulares, computadores, carros y todas estas cosas. ¿Y qué es lo que busca uno comúnmente? El corazón de uno busca tener una cosa de esas. Así no la necesite uno.
Así tenga 3 en la casa, unas versiones más atrasadas, uno quisiera la última que salió. Y el corazón se desvive por esas cosas de la tierra, por tener reconocimiento. Estaba hablando con Yuri que yo había tenido una conversación con un muchacho de carros. Yo me ponía ayer a pensar, bueno, el Corsa es de Yuri. Me recordó la hija de Cristian, que la más chiquitica. Tío, papi, nos vamos en el carro de Poncho. Ah, no, de Yuri. Bien, el carro es de Yuri. Y es un carro que tiene ya 13 años, más o menos, ¿cierto? Y nos ha llevado a muchas partes. Y a veces uno ve unas camionetas espectaculares. Y en otro tiempo yo decía, uy, sí, bacano tener una camioneta de estas grandes, porque mi familia es grande. Pero ayer me ponía yo a pensar, pero es que este carro nos puede llevar a donde sea. Sí. O sea, ¿qué es lo que lo muestras? Comenzar a codiciar. A codiciar cosas que, listo, pueden ser chéveres y todo. Pero finalmente, toda la devoción de una persona se va en tener cosas que van a ser pasajeras. Y yo creo que eso lo va haciendo Dios, porque en otro tiempo la gente sueña con viajar, con pasear, con comer, con el mejor puesto y todas estas cosas, pero Dios le va mostrando a uno que la vida de uno no depende de eso. La misma Biblia dice, ¿no? Que el reino de Dios no depende de comida ni de vida, sino de gozo, paz, gozo, justicia y paz en el espíritu. Bueno, algo así estoy parafraseando. Entonces, ¿qué era lo que estaba acostumbrado a esta gente? Demuestra mucho este versículo que ellos estaban acostumbrados a ver normal una cosa de esas. De hecho, me imagino que como eran griegos, tratarían de estudiar el problema del hombre. Y en el susto que yo tuve, los griegos dirían, eso es epilepsia. El Señor muestra, a mí me mostró cuando en esa edad que era un demonio. Cuanto más en este tipo que tenía estaban tan acostumbrados a eso, a ver eso todos los días, que le tuvieron miedo fue a las cosas buenas, que fue que Dios restaurara la vida de esa persona, que Dios lo pusiera en su juicio cabal y lo liberara. Y temieron. Pues yo no sé a qué le tendrían miedo. Tal vez ese miedo se asemeja mucho a esta legión que vino y se tiró a los pies de Jesús y le rogó que no lo echaran fuera. Tal vez esos mismos espíritus estaban en toda la región y tenían miedo de que el Señor entrara e hiciera eso con las personas que estaban necesitadas, ¿cierto? Que mostrara el reino de Dios y ese poder que liberó a ese hombre. Dice en el versículo 16, y les contaron lo que habían visto. Las personas que estaban apacentando los cerdos les contaron a ellos lo que habían visto. Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esa parte me parece, pues, triste, ¿no? Ya teniendo uno cierta parte del conocimiento de Dios, cierto conocimiento del amor que Él tiene para nosotros y los planes que tiene para nosotros. Ver cómo estas personas acostumbradas a algo del mundo rechazan una buena obra, que no cualquiera la pudo hacer. Dios muestra que muchas personas tenían poder, pero no poder de Dios, ¿no? Muestra magos, muestra encantadores, muestra mucha gente a través de la Biblia. Pero ninguno tenía poder para sanar a este tipo. Solamente el Señor Jesucristo lo tenía. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Menospreciar esa obra que Dios hacía. El Señor Jesucristo les decía a los fariseos, juzguen ustedes, ¿es lícito hacer el bien en el día del reposo o hacer el mal? ¿Dar la vida o quitarla? Bueno, la Biblia nos muestra que los sentidos de ellos estaban cerrados, estaban cegados, ¿no? Y ellos no podían aprobar las cosas de Dios. Pero a título personal o a juicio personal, de pronto uno sí puede asustarse, pero ¿por qué no aprobó esa buena de parte de Dios? Una cosa que ninguna otra persona lo podía hacer. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a rogarle al Señor Jesucristo que se fuera de sus contornos. Pero el punto central de este pasaje, de esta predicación, lo muestra como 2 veces el Señor Jesucristo. La palabra lo muestra 2 veces. Que los que apacentaban los cerdos fueron y contaron lo que había pasado.
Entonces, ¿qué muestra el Señor ahí? Evangelismo, predicación. Aunque ellos no sabían muchas cosas de Dios, fueron y contaron una maravilla que habían visto del Señor Jesucristo. Y la segunda parte la muestra enseguida. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso me hace acordar de la gran comisión por allá en Mateo. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? No solamente a los discípulos, porque eso es a nivel general. Que vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios y prediquen el evangelio. Esa es la gran comisión, ¿no? Lo que decía el pastor Mauricio es que nosotros tenemos el ministerio, bueno, lo dice la Biblia, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y plasma como el plan de Dios en esta parte. Plasma, creo que eso está en Isaías, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Padre dice, bueno, es el Señor Jesucristo, me imagino que le dijo a Isaías, o lo escribió Isaías así, vengan y estemos a cuentas. O sea, ¿quién es el que dispone y llama a sus enemigos para estar a cuentas? A los que están a deudas con él, el mismo Dios. En esta ocasión el Señor, ¿qué hace? Viene desde una lejanía, de un viaje incómodo, y viene a buscar a este hombre para darle su sanidad, para darle la liberación. Pero el plan de Dios no es solamente con él, es con... Yo me imagino, o sea, no podemos asegurar cuántas personas se convirtieron en ese tiempo, pero enseguida el Señor muestra y le da la orden de que vaya y predique lo que Dios ha hecho con él. Hay cosas que lo sorprenden a uno cuando uno deja de ver a cierta gente y uno la ve y de pronto se da cuenta lo que Dios ha hecho con esa gente. Gente que uno conocía antes que era totalmente contraria a las cosas de Dios. Y cuando uno la ve queda sorprendido de lo que Dios ha hecho en ellos. Entonces, yo me imagino que eso aplica en la vida de este varón. Los que estuvieron ahí lo vieron, quedaron sorprendidos, pero no fue para bien. Desecharon al Señor y lo echaron de su terreno. Pero el Señor mostraba que Él había hecho la misión ya ahí. Que así muchos no se hubieran tirado a los pies de Él y lo hubieran creído, como pasó en el caso de Samaria. El Señor hizo su misión en la vida de este hombre. ¿Y qué hizo? Mostró su reino, su poder, y le dijo, vaya y cuéntele a los suyos cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál es la misión de nosotros como personas que creen en Dios, ¿no? Y son transformadas por medio de Jesucristo. Primero que todo es contar su testimonio personal, ¿no? De qué persona era uno antes de conocer al Señor y que en qué persona lo ha convertido Dios a uno. Por mi parte yo puedo decir que era un tipo borracho. Yo me disfrutaba, mejor dicho, hasta destapado en un jugo. Sí, era impresionante. Yo era una recocha ni la berraca. Yuri queda sorprendida porque ya ahora yo soy callado y me dejo gritar, no mentiras. Pero sí, ya la vida de uno cambia totalmente. Lo que veníamos hablando, ya uno no encuentra el gozo de uno, ay, una camioneta de esas de 600 millones. Y decía el que contaba de la persona que tenía esa camioneta, yo me hablo con él, yo soy amigo de él. Como presumiendo de que una persona de esas le hable a uno, es una presunción tonta. ¿Qué dice el apóstol aquí? Si ustedes sean, ¿cómo decir? No tengo la palabra exacta. Sean orgullosos de conocer a Dios, de conocer a otra palabra, chicaneen de conocer a Dios, de mostrarlo a Él. Gloríesen, dice la palabra. Gloríesen en Cristo. Pero cuando me decía este man, yo soy amigo de Él, yo lo conozco, yo me hablo seguido con Él. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ustedes se dan gloria los unos a los otros. Yo vengo en el nombre del Padre y a mí no me reciben. Pero si alguno viniera en su nombre propio, a ese sí lo recibirían. Ustedes lo que hacen es darse gloria los unos a los otros, y eso es lo que hacen los hombres, ¿no? Darse en gloria los unos a los otros. Me compré esta casa, me compré este celular de 3 millones.
¿Para qué? Lo que nos manda Dios aquí es que lo conozcamos a Él y nos gloriemos. Y añade el apóstol Pablo por ahí en otro versículo, dice, mi gloria en Dios son ustedes. Las almas que el apóstol Pablo había ganado para Cristo, esa era la gloria de Él. El galardón que Él iba a tener era todas esas almas para Cristo. Pero ¿qué tal si uno va y le dice, yo me hablé con un man que tiene una camioneta de 600 millones? ¿Qué podrá decirle Dios a uno? Ni siquiera usted la tiene y aquí está chicaneando porque se habla con un tipo de esos. Entonces lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza a veces es totalmente contrario a las cosas de Dios. Y una vez se pregunta por qué los tratamientos que Dios le da a uno. Porque Él quiere sacar lo mejor de uno. Pero lo mejor de uno lo inspira Él a través de su palabra. ¿Qué es lo mejor de una persona? Lo que está en las manos de Jesucristo. Que teniendo un problema que nadie podía solucionar, vino Él y lo solucionó. ¿De dónde vino? De lejos. Yo creo que este tipo, ya al verlo después de que el Señor lo liberó, ya no le podemos decir el endemoniado, ¿no? En el libre, en el nombre de Jesús. Se enteraría de dónde habría venido el Señor Jesucristo mucho después de su liberación. Y eso poniendo nosotros aquí que, obviamente después de una liberación de esas, de dónde había venido el que lo había liberado. Y al darse cuenta de esas cosas, yo imagino que se pondría más feliz. Que en un problema que nadie tiene solución, donde nadie se puede compadecer de la vida de este tipo, el Hijo de Dios hubiera venido a un sitio súper lejano y le hubiera dado la libertad a Él. Hubiera puesto los ojos en Él. Tal vez sin ni siquiera pedirlo, porque ¿cómo podría pedirlo dominado por todos esos demonios? Pero la misericordia de Dios pudo más y vino y lo liberó. Y aparte de esa liberación que el Señor le dio a este hombre, lo comisionó, le puso una encomienda. Dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. A mí me alegra mucho cuando Dios le revela cosas en la palabra. Hay cosas que uno lee pero cuando Dios trae esa revelación y se asustó y le dijo que se fuera de sus contornos, la obra de Dios se hizo en Decápolis. Se hizo, y es lo que nos toca hacer a nosotros, predicar el evangelio. Yo creo que por lo menos estos tipos que apacentaban el ganado se inquietaron y comenzaron a creer en Dios al ver ese milagro. Los demás estaban endurecidos de corazón, pero ¿qué hizo el Señor? Dio libertad a este varón y lo mandó a predicar. O sea que la obra del Señor Jesucristo no quedó solamente en este hombre, sino que este hombre comenzó a dar a conocer al Señor Jesucristo en un terreno donde adoraban las cosas griegas, la mitología griega. Entonces, lo que Dios hace en la vida de nosotros no es solamente para nosotros. Se relaciona mucho con el tema de la oración. La oración es una herramienta que Dios utiliza para que nosotros hablemos con Él, pero no es solamente para nosotros, para beneficio de nosotros, sino que se ve más efectiva cuando nos oramos por lo demás. Se ve mucho. Pero eso lo habla como hablándolo relacionado con interceder por alguna persona que esté enferma. Nos toca estudiarlo. Pero, ¿qué es lo que el Señor muestra? Que la sanidad no fue solo para este tipo. Y no solo la sanidad, sino la liberación, la conversión de esa alma y de esas otras posibles almas que estaban apacentando los cerdos y fueron a anunciar todo. Vieron el poder de Dios, vieron el milagro y fueron a predicar por toda Decápolis. En el pequeño estudio que yo hice, Decápolis era un sitio que tenía 10 ciudades, como su nombre lo indica, tenía 10 ciudades. Y después, más adelante, por allá, cuando el apóstol Pablo, él va y también predica en esos lugares. Yo me imagino que iría a recoger el fruto de lo que el Señor Jesucristo hizo en ese momento. Pero lo bonito de esta historia es que el Señor va hasta donde estén. Viajó tantos kilómetros. Al principio yo pensaba que por una sola persona, pero en realidad Dios me acaba de revelar de que
No fue solamente una persona. Después de que ese varón fue libre, fue y predicó su palabra. Dice, el versículo 20 lo va a repetir. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos lo conocían, ¿cierto? Me da a entender aquí cuando dice que todos se maravillaban. Todos alguna vez habrían escuchado la noticia. Yo imagino que allá no había WhatsApp ni nada de esas cosas como para que la noticia rodara. Pero mucha gente habría escuchado de los endemoniados. En el otro evangelio habla de que los liberó a los dos. Yo me ponía a pensar ahorita, bueno, en ese caso fueron dos, y eso fue casi a la orilla del mar de Galilea. ¿Cuántas cosas más habrían adentro de Decápolis? ¿Cómo tenemos nosotros de que Dios nos libere en áreas donde nadie puede hacer nada? Incluso ni el mismo endemoniado podía hacer nada por él. En otro evangelio dice que él era impelido por los demonios y lo llevaban al desierto, y lo llevaban a los cementerios. O sea, ni siquiera había voluntad propia en ese varón para poder levantar una oración. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Vino y le dio libertad. ¿Quién? O sea, la Biblia no muestra quién fue a interceder por él. O quién fue a decirle, venga, vaya allá en esa iglesia que allá pueden orar por usted y Dios lo puede sanar. La Biblia habla de que Dios cuida de sus hijos. Y me parece una cosa muy bonita que el Señor hubiera echado ese viaje tan largo para ir a rescatar ese país y a ir a rescatar y a mostrar su poder por un alma que no podía ni abrir su boca. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de orar, ¿cuántas cosas no puede hacer Dios por nosotros? Hay unos versículos que hablan de que si nosotros éramos enemigos de Dios y el Señor Jesucristo murió por nosotros, ¿cuánto que tenemos libertad para acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo? Tenemos libertad para pedir las cosas que necesitamos. Entonces, eso pone como en balance mirar la fe de nosotros. ¿En qué está enfocada nuestra fe? Si todavía estamos como aferrados a las cosas de Gadara, de Decápolis, o si en realidad queremos correr, ir a buscar esa libertad que Dios tiene para nosotros. Las cosas siempre han sido como las mismas, ¿no? A través de todos esos tiempos y ahora. ¿Qué buscaba la gente en ese tiempo en Decápolis? Conocimiento, ser como la ciudad emporio, como una potencia, como la zona ahora las potencias. Pero ¿qué se ve ahí? Desprecio. Se veía como frialdad, una persona que tenía un problema que nadie podía sobrellevar. ¿Y qué es lo que ve uno ahora? Frialdad. Yo quedé aterrado con ese asunto de la catedral de Notre Dame, porque en 2 días, en un día y pico, recogieron 800 millones de euros para reconstruir esas cosas. Y bueno, una vez entra en la polémica de la gente, y hay gente que se está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí esta gente desechó la obra del Señor Jesucristo. En cierta manera lo desecharon a él, después de ver ese poder tan impresionante, esa misericordia y ese amor para con una persona que nadie se le podía acercar. Y al ver uno que una vaina de esta se quema, una vaina llena de estatuas, de demonios, la gente prefiere lo malo. Acercarse a tener una obra de misericordia con una persona que lo necesita, con una persona que está necesitada. Por ahí yo hice una publicación de una señora que salía en el Facebook, creo que era una niña, y que no la habían querido atender aquí por una autorización, una niña con cáncer. ¿No? ¿A dónde está realmente el mundo? Entonces Dios como que pone ese balance. ¿Por qué debería uno andar a amar a un mundo que es un mundo perverso, un mundo que no quiere nada con Dios? Yo no sé cuántos vieron las noticias esta mañana, que pusieron una bomba en Sri Lanka. Bueno, una no, fueron 8 bombas. En algunas iglesias, las noticias hablaban de que son iglesias cristianas, pero el mundo denomina a la iglesia cristiana a la iglesia católica. Entonces, pues yo al ver la noticia de la iglesia cristiana me puse a mirar y a mirar y a mirar.
Y no, eran iglesias católicas. Igual, como que se puso a prueba, ¿no? Algo en el corazón a uno le dice, esos no son cristianos, eso... No, nada. Cuando Dios le dice a uno, no, son almas que se están yendo al infierno. Entonces ya es otra cosa lo que uno tiene que sentir. Ya es misericordia lo que Dios quiere que uno sienta. Entonces, ¿qué pone Dios? Es un mundo cruel, un mundo terrible, un mundo que no quiere nada con Dios. Hasta donde yo vi la noticia iban como 207, 220 muertos, algo así, y más de 500 heridos. Entonces, ¿qué pasa? La gente aprueba esas cosas, pero no aprueba una buena obra que Dios pueda hacer. Y al decir una buena obra, no solamente es la buena obra, sino el poder de Dios, el poder que Dios tiene para liberar nuestras vidas de muchas cosas, sean cosas grandes como el terrorismo, o sean cosas pequeñas como nuestro mal. Eso es una pelea terrible, luchar contra el mal carácter. Y una de las formas de vencer el mal carácter es esa, humillándose uno. Pero pues esas cosas las va haciendo Dios con el tiempo, ¿no? Con la disposición de nosotros. Pero, o sea, lo que el mundo aprueba es malo, es dañino, es darle la espalda a Dios. Yo que ya me ponía a hablar con un muchacho que le gustan harto los carros. Y vimos una, se me olvida el nombre de esa camioneta, esa grandota cuadrada, una Hammer. Uf, qué carrazo tan lindo, qué cosa tan espectacular. Sí, una máquina bonita, pero ya entra como ¿no? Es de los carros más contaminantes que hay. Entonces, ¿qué pasa? Venía a mi mente esos versículos de por allá de Santiago, que los pleitos y las guerras comienzan por las pasiones que hay en nosotros. Como uno al ver tanta pasión de tanta persona en particulares, gente que tiene poder adquisitivo, gente loca, aún los que no lo tienen, ver ese anhelo de cumplir sus deseos, a pesar de que contaminen el agua, a pesar de que destruyan el aire, a pesar de que muchas personas mueran por un capricho de una persona. Es una cosa totalmente irrisoria, ¿no? Y la gente termina aprobando eso y despreciando el plan original de Dios. El Señor dice que Él quiere mi misericordia, no juicio. Entonces, lo que muestra el Señor aquí es su gran amor y su misericordia. Y que el poder que Él tiene para liberar las cosas con las que nosotros no podemos luchar está a la mano, está dispuesto. ¿Cuánto más dice la palabra? ¿Cuánto más que ahora tenemos entrada delante del Padre? Acceso a pedirle las cosas qué cosas tenemos necesidad. Entonces el Señor está dispuesto para esas cosas, para corregir lo que está mal en la vida de nosotros. Y racionalmente uno lo diría. Yo he hablado con personas que dicen que le está haciendo brujería y todas esas cosas. ¿Usted cómo va a pelear con una persona que le está haciendo esas cosas? A los golpes alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene la solución a nuestros problemas, a nuestras cosas. Dice, para terminar aquí ya con el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto. Mateo 8:28. No, creo que es Lucas. Ahí muestra un contraste de la tierra de los Gadarenos. El Señor está pidiendo, por lo menos a mí me lo está pidiendo, que tenemos que tener sensibilidad y no tener un corazón tan duro al ver las maravillas que Él hace, al ver los milagros. Cuando uno está comenzando como a ejercitar la fe y ve de pronto que Dios hace algo en una persona, y dice, ¿será que sí? Y eso es algo que Dios aborrece. Lo que Él está mirando es que la fe en la gente.
El Señor muestra a través de toda su palabra que Él sanó a muchas personas. Muchas personas que muchos propósitos al que Él tenía, que eran que conocieran el reino de Dios. A través de esos propósitos Él aprovechaba y predicaba la palabra de Dios, el reino de Dios. La palabra de Él era que el reino de Dios había venido. Entonces estaba mostrando el reino de Dios. En alguna parte de la Biblia dice que Él mostraba las obras lo que veía hacer al Padre, lo hacía Él. Entonces dando a entender que los milagros y los prodigios que Él hacía era lo que veía hacer al Padre. No sé cómo será por allá en el trono de Dios, pero era lo que Dios quería para nosotros. O sea, el Padre para nosotros, que fuéramos libres de enfermedad, de deudas, hacer milagros en nuestras vidas, mostrar su poder. Me ponía a mí a pensar, bueno, es terrible uno ver un hijo de uno enfermo, ¿no? Un familiar. ¿Cuánto quisiera hacer uno porque esta persona no estuviera mal? ¿Cuánto más quisiera hacer Dios o ha hecho Dios para que nosotros estemos bien? Y Él quiere como despertar esa sensibilidad en el corazón de nosotros. Y esa sensibilidad va ligada a la fe. Fue un tipo que fue libre de tantos demonios. Fue la hija de Jairo que fue levantada entre los muertos. Fue Lázaro el que levantó a Dios de entre los muertos. Fue María Magdalena la que fue liberada de 7 demonios. La cantidad de milagros. Y el apóstol Juan dice que si escribieran todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, no cabrían en todos los libros que hay en la tierra. O sea, nosotros tenemos testimonio aquí de algunas cosas que el Señor hizo. Yo sé a dónde llegue la bondad de Dios, de que nosotros estemos al frente de Él y le preguntamos, ¿y qué más milagros hizo en la tierra? En este momento yo siento que el Señor los contaría. Que si uno le preguntara, bueno, ¿y qué cosas más que no están aquí en la Biblia hiciste? Eso despierta mi curiosidad. Yo estuve leyendo un libro que se llama el libro de Enoc y habla de lugares que están en la tierra, pero en sentido espiritual, donde Dios llevó a Enoc. Le mostró una cantidad de lugares y una cantidad de cosas que nosotros no conocemos, e incluso algunas pocas estarán escritas aquí en la Biblia. Pero entonces, ¿cuántas cosas maravillosas tiene Dios para nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros? La falta de fe. Despertar esa sensibilidad y la fe que nosotros creamos. Necesidad, ¿cuántos tienen necesidad aquí de ver la mano de Dios sobre sus vidas? Entonces lo que Dios quiere es eso, que nosotros le creamos. Ya para terminar aquí con el versículo 40 dice, en Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Es una cosa totalmente contraria a lo de los gadarenos, ¿no? ¿Qué le pidieron los gadarenos? No, váyase porque usted, qué miedo con usted, váyase de nuestros contornos. Vino a deshacer nuestra vida. Pero ¿qué estaban esperando esta gente? Lo esperaban con gozo. Todos lo esperaban. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo de ahí para adelante? Yo los invito a que lo lean. Pues me parece que está más bonito plasmado en Marcos, pero bueno, Dios le habla a uno en cualquier parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este pasaje, después del versículo 40, habla de la mujer del flujo de sangre, habla de la hija de Jairo. Esta gente esperaba al Señor con gozo, con necesidad, sabiendo que Él iba a hacer los milagros que ellos necesitaban. Y efectivamente los hizo. Entonces eso es lo que el Señor quiere despertar. Ese fue el mensaje que Dios puso en mi corazón hoy para compartirlo. ¿Por qué nos inventamos cosas que no tienen, estando las cosas de Dios puestas delante de nosotros, servidas para nosotros, que sí tienen fruto para vida eterna? El pan que no perece, dice el Señor Jesucristo. Entonces yo le invito a que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que de pronto no a todos les habló, pero Dios hace como quiere con cada uno. ¿Vale? Padre bendito, en el nombre de Jesús, te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelando tu palabra a cada corazón, amado Dios. Es innegable, Señor, la necesidad que tenemos de ti. Nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, Señor, pide de tu presencia, Señor.
de esa libertad que tú le diste, Señor, a este hombre, que no te estaba esperando, Señor, sino que tu bendita misericordia te llevó hasta allá, Señor, a traer libertad, Señor, para una ciudad, para un país, Señor, que estaba volteado, volcado al pecado, Señor. Pero tú con tu bendita misericordia, Señor, viniste a deshacer las obras del diablo que estaban sobre la vida de este hombre, Señor, y sobre muchos, Señor, que se negaban, Señor, a dejarte entrar a la tierra, Señor, a conocer tu verdad, a conocer tu misericordia, a conocer el poder que hay en ti, Señor, para liberar la vida de este varón, para darle juicio cabal, para darle fe, Señor, una nueva vida a este varón. Le diste, amado Rey, a través de tu salvación. Yo te pido, mi Rey, que hagas eso hoy, Señor, no solamente aquí en esta congregación, Señor, no solamente aquí, Señor, en este país. Derrama, Señor, esa misericordia bendita, Señor, de que seas tú mismo, Señor, viniendo a nuestras vidas, Dios, poniendo tu mano, Señor, dando tu palabra, Dios, para que haya libertad, Señor, libertad en nuestras vidas, libertad en nuestros corazones, Señor, en nuestros cuerpos, Señor, todo yugo del pecado, Señor, todo yugo del demonio, amado Dios, lo ponemos fuera de nosotros por tu palabra, Señor Jesús, y venimos a ti, Señor, venimos a ti, amado Dios. Venimos a ti a que tú nos liberes, Señor, a que nos hagas aptos, Señor, para hacer tu obra misionera, tu obra de predicar tu palabra. Libres, Señor, libres en el nombre de Jesús, libres por tu libertad, amado Dios. Enséñanos a ser, Señor, como esta gente que está esperando a ti, amado Rey, gozosos, Señor, llenos de necesidades, sí, Señor, pero gozosos en que tú venías y te recibieron, Señor, y anhelaban, Señor, arrancar, Señor, agarrar algo de ti, Señor, aprovechar tu presencia, Señor, aprovechar tu atención, Señor poderoso, para tomar de ti, Señor, lo que tú nos quieres dar, Señor, tu buena voluntad, libertad, sanidad de nuestros cuerpos, amado Dios, libertad de las deudas, libertad de toda opresión del enemigo. La traes tú, Señor Jesucristo, por tu gracia, por tu misericordia, amado Dios. Obra, Señor, en nuestros corazones. Ablanda, Señor, nuestros corazones. Despierta los corazones de tu congregación, amado Dios, para que clame a ti, Señor, para que desee tu presencia, amado Dios, para que aproveche, Señor, este pueblo cuando tu presencia esté aquí, Señor, y tome algo de ti, amado Dios, algo de ti, Señor, la libertad, Señor, así como Jacob luchó contra ti, amado Rey, en ese monte, hasta que tú no lo bendijiste, Señor, él no te soltó, tomó su libertad, Señor, tomó lo que viene de ti, lo que viene del cielo, Señor, lo tomó. Tú lo diste por gracia, amado Dios. No tomaste en cuenta, Señor, la incomodidad. No tomaste en cuenta la lejanía, Señor. No tomaste en cuenta, Señor, el desprecio de muchos. No tomaste en cuenta el terror de estos demonios, Señor. Porque tú eres superior, Señor. Porque tus pensamientos son más altos, Señor. Tú fuiste, Señor, por las almas. Fuiste a hacer la obra del Padre, Señor. A hacer agradable al Padre, Señor. Y a traer bendición para esta tierra, Señor. Danos bendición a nosotros, Señor poderoso. Yo abro mi corazón en esta hora, Señor. Y te pido, amado Dios, que nos estremezcas, Dios. Que estremezca nuestro corazón para que se despierte, Señor. Y te anhele, Señor, por visitar nuestra vida, por visitar nuestra tierra desolada, por visitar nuestra tierra abandonada, por visitarnos a nosotros, Señor, que hemos sido desechados del sistema, del mundo. Hemos sido desechados de las gentes también. Tú nos visitas, Señor. Tú pones valor a nuestra vida, poderoso Dios, y pones causa, Señor. Tú encomiendas una causa a nosotros para que vivamos para ti, para proclamar tu grandeza, para proclamar tu poder y lo que tú has hecho por nosotros, Señor. ¿De dónde nos has sacado? ¿De dónde nos has liberado, amado Dios? ¿Y a dónde nos quieres llevar, poderoso Rey? Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, amado Dios. Enséñanos a apreciar lo que es tuyo, Señor, a tomar lo bueno, Señor, y a desechar lo malo de este mundo, Dios, para estar cerca de tu presencia, amado Rey. En el nombre de Jesús, te doy gracias, amado Señor. Bueno, aprovechando que hoy me tocó a mí, vamos a pasar a los diezmos y a las ofrendas, a honrar a Dios con lo que Él nos ha dado. Entonces, el que quiera un sobre, pues diga yo.
a través de la palabra que hay muchas formas de honrarlo a Él, ¿no? De hecho, hay una canción que dice, hay muchas formas de exaltar tu nombre y de alabarte, oh Jehová. Bueno, en este caso es otra cosa, ¿no? Pero una de las formas de honrarlo a Él y además de obedecer sus mandamientos es esta, de traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. Mucha gente denigra y critica a los pastores, a las personas que le sirven a Dios. Y eso muestra lo que hay en los corazones de cada uno, que cada uno tiene su corazón, las cosas materiales, en la plata. Y con ese lente comienza a juzgar a los siervos de Dios. Pero yo me pongo a pensar, y sin querer darle crédito a nadie, ¿cuántas cosas tiene que pasar una persona que le sirve a Dios para poder traer una palabra ungida de parte de Dios? ¿De cuántas cosas tiene que cohibirse que para los demás es normal? ¿Cuántos vituperios tiene que pasar? Pues todos los pastores o las personas que le sirven a Dios trabajan en lo secular o tienen un empleo, nada de esas cosas. Yo creo que la gran mayoría de personas que le sirven a Dios pues no tienen un fuentes de ingresos laborales, los que le sirven de tiempo completo. Entonces son personas que también tienen que pasar por el vituperio de los demás. Que digan, no, es que ese man es un mantenido, o esa persona es un mantenido. O se enriquecen con la plata. Muchas personas lo harán, pero pues a cada uno tiene que rendirle cuentas a Dios. Pero el hecho de tener una comunión con Dios y someterse uno a buscar las cosas de Dios es una cosa de las que la gente tiene que admirar. La palabra dice que tengan por doble honra a los ancianos de la iglesia, a los que presiden. Entonces hay cosas que uno tiene que admirar por ejemplo, hablando de un punto claro, del pastor Antonio, ¿cuántos años ha estado en esa silla de ruedas? Y él no niega su fe, y él es el que dirige la iglesia en gran manera. Es un hombre que sigue esperando que Dios lo sane, a través de tantos años. Yo anoche pasé una mala noche y me ponía a pensar, en algunas palabras de Julio Melgar. Una fe que honra a Dios en los momentos buenos es una fe como ficticia, pero en un momento difícil como el que estaba pasando este hombre, que duró tantos años con cáncer, el hombre alababa a Dios y lo honraba en un momento difícil. Yo me ponía a pensar anoche, ¿cuánto le falta a uno? Pasé una mala noche, comenzó uno a cuestionar varias cosas, pero el Señor trae todas esas palabras a la mente de uno, al corazón de uno. Solamente cuando esté bien, entonces vamos a honrar a Dios, a bendecirlo. No, Dios prueba los corazones, dice la palabra. Y es en esos momentos difíciles cuando Dios se glorifica. Pero Dios honra la fe de cada persona, ¿no? Entonces, a veces cuando uno está desempleado y todas esas cosas, bueno, no solamente con plata puede uno honrar a Dios, siendo fiel, siendo obediente, predicando la palabra de Dios. Yo creo que es de las formas más exclusivas que uno tiene, más sinceras de honrar a Dios, obedeciendo a sus mandamientos. Entonces, pues, en este caso Dios nos manda que traigamos los diezmos. Alguna persona, ese ejemplo lo dieron hace mucho tiempo, hablaba de que si Dios nos da todas las cosas, ¿por qué no lo vamos a honrar a Él con lo que Él nos da? Entonces ponía como ejemplo lo del baloto, ¿no? Pues por decirlo de alguna manera, decía que Dios le iba a dar tanta cantidad de plata, pero con una condición, que le diera el 10%. Y en un momento uno dice, no, pues claro, después de toda esa cantidad de plata, ¿quién no le va a dar el 10% a Dios después de una bendición de esas tan grandes? Pero Dios prueba los corazones. Falta ver si una persona de esas sí cumple con lo que Dios le manda después de tener la bendición. Y ahí es como muy, muy relativa. ¿Cuántos leprosos fue que sanó el Señor Jesucristo? ¿10? ¿10 o 2? 10. Y el 10% vino a agradecerle a Él. El otro 90% no se apareció. Pero creo que hay en otro evangelio habla de uno solo.
El Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos y los mandó al templo a dar la ofrenda que mandaba Moisés. Pero de esos 10 solamente volvió uno a agradecerle. Entonces Dios muestra su fidelidad, ¿no? Pero también le pide a uno que sea fiel con todas las cosas. No solo con venir a la iglesia, ni... Es con todas las cosas, ¿no? Entonces, pues démosle gracias a Dios de esa manera, siendo consecuentes, obedientes con su palabra. ¿Vale? La costumbre es por familias que nos reunamos, aunque no nos parezcan unos a los otros, pero tenemos que alcanzar la misma imagen del Señor Jesucristo para parecernos todos. ¿Vale? Entonces, démosle gracias a Dios y honrémoslo de esa manera. Padre bendito, Señor, como tú lo mandas, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, traemos nuestros diezmos, Señor, nuestras ofrendas que tú demandas, amado Dios, para sostenimiento, Señor, de esta iglesia, de los gastos que tiene esta iglesia, Dios. Tu palabra dice que ningún obrero será sin salario, Señor, sino que todos son dignos de su salario, amado Dios, conforme a tu palabra, Señor, conforme a la obediencia que tú pones, Señor, conforme a la gratitud de cada corazón, Señor. Agradecer por todo lo que tú nos das, Señor. Con una pequeña parte te honramos, Señor Jesús. Honramos tu sacrificio perfecto, el sacerdocio eterno, Señor, que viniste a mostrar, amado Dios, para darnos salvación. Lo honramos de esta manera, poderoso Señor, trayendo los diezmos y las ofrendas, amado Dios, con acción de gracias, con gratitud, amado Dios, y clamando a ti, Señor, por la promesa que tú das, de que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones abundantes, sobreabundantes, amado Dios, por la obediencia que hay en nuestro corazón hacia ti, amado Rey. Te honramos, Señor, en esta hora con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden pasar? Pues aprovechando lo que venimos hablando, aprovechando de que la presencia de Dios está acá. No sé si tienen alguna petición de oración. Pues yo tengo una que es por la salud de don Ramiro, aunque ya hemos visto que don Ramirito está bien. Tengo entendido que hoy le dan salida del hospital, para los que no sabían, un problema de corazón, y estuvo casi que lo iban a someter a una cirugía. Entonces, pues, obviamente por el grupo de WhatsApp se hizo saber. Y pues la iglesia estuvo en oración y Dios lo sanó de lo que él tenía. Estuvieron a punto de ponerle un marcapasos en el corazón y Dios lo sanó. Y la información es que le dan la salida hoy del hospital. Entonces, eso es un motivo por el cual debemos darle gracias a Dios y darle gloria a Dios. Es lo que quiere que Dios hagamos. Que reconozcamos su mano, sus caminos en todas sus mandamientos y sus favores en todos nuestros caminos, ¿no? Entonces, ese sería un motivo, no sé, pues a la gente casi no le gusta hacer las cosas públicas, ¿no? Pero pues cada uno en su corazón, el motivo de la petición de oración que tenga, pues hagámoslo desde ahí, ¿cierto? Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu libertad, gracias por la sanidad, amado Dios, que tú traes, Señor, a nuestras vidas. Es evidente, amado Dios, evidente el poder, Señor, de la oración y la misericordia, Señor. Muestras que la oración, Señor, del justo puede mucho. Y muestra, Señor, que la oración de tu iglesia mueve tu mano a hacer tus misericordias, tus bondades, amado Rey. Yo te doy gracias por el corazón de don Ramirito, Señor, por la sanidad que tú trajiste, Señor, a este siervo tuyo, a este hijo tuyo, amado Dios, que busca hacer tu voluntad, Señor, que es fiel, Señor, a ti. En lo cuanto a la iglesia se refiere, Señor, que es fiel en la búsqueda, Señor,
en la oración, Señor. Es un hombre amable, Señor. Es un hombre amoroso, Señor, que muestra, Señor, tu corazón y da testimonio de ti, poderoso Dios. Te doy gracias, amado Rey. Te pido que extienda, Señor, tu misericordia a él, Señor, y a sus hijas, Señor, y a su familia, Dios. Y lo uses grandemente, amado Dios, para la salvación de muchos, amado Dios. Utilízalo, Señor. Haz de él un utensilio, Señor, poderoso en tu mano, para alcanzar las almas para ti, amado Dios. También te pido, Señor, por las peticiones de tu iglesia, amado Dios. Tú conoces el corazón de cada uno, conoces la necesidad de cada uno, amado Dios. Conoces, amado Rey, el motivo por el cual cada persona, Señor, busca tu favor, busca tu rostro, porque ponen la fe en ti, poderoso Dios. Yo también tengo mis peticiones, Señor, y las hago delante de tu iglesia, Señor, delante de tu presencia, amado Dios. Que tus milagros, Señor, nos alcancen, Señor. Que tus bendiciones, Señor, nos persigan y nos alcancen, amado Dios. Que tu gloria y tu poder y la sanidad que tú llevaste, Señor, las enfermedades que llevaste en ti mismo, Señor, las maldiciones que llevaste, Señor, nos hagan libres, Señor, por tu sangre preciosa, por tu llaga, amado Dios. La libertad que hay en ti, Señor, nos alcance y rompa toda maldición, Señor, toda maldición económica, toda maldición física, toda enfermedad, todo pensamiento malo, Señor, que no corresponda a los que son tus hijos, tu iglesia, Señor. Salga ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder, Señor, que hay en ti, por la misericordia eterna que tú has tenido para con nosotros, y nos quieres dar libertad, sanidad, Señor, que nos quieres ver prósperos, Señor, así como prospera nuestra alma, Señor poderoso. Y yo te pido hoy, Señor, que algo especial, Señor, venga para tu iglesia, un toque de tu Espíritu Santo, Señor, que avive nuestra fe, que abra nuestros ojos, Señor, y nos enseñe todas las cosas, todos los beneficios que tú hiciste, Señor, por tu iglesia. Aún, Señor, cuando subiste al cielo, Señor, intercedes por nosotros, Señor. Bendito seas, amado Dios. Te pido que bendigas a tu cuerpo, a tu iglesia, amado Dios. Bendito seas, te doy gracias, Señor, por los milagros. Y te pido, Señor, que cada uno dé testimonio, Señor, cuando reciba, Señor, de ti lo que cada uno pide, amado Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Rey. Amén. No sé si el interno tenga algún anuncio, nada. Cumpleaños, ¿no? Entonces le entrego al hijito para que nos despida, ¿vale? Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, oremos para despedirnos entonces y para irnos con la bendición del Padre. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor bendito, también te doy gracias, Señor, por la bendición de este día, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo también, mi Rey. Ahora, Padre, nos disponemos, Señor, nos colocamos delante de ti y a tus órdenes, Padre eterno, Dios del cielo, Señor. Te pedimos, Señor del cielo, ahora humildemente, Señor, en el nombre de Jesús, que extiendas tu mano, Señor, también ahora, sobre cada uno de nosotros, mi Señor, sobre nuestra economía, sobre nuestra familia, mi Señor, también, sobre nuestros hijos, Señor, sobre todas aquellas cosas que con nuestras manos, Señor, toquemos, Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, envía una porción, Padre, nueva de tu Espíritu Santo. Guárdanos de todo mal, Señor. Guíanos en esta semana, en este camino, en este tiempo en el que estamos entrando, Señor. Padre, guárdanos también nuevamente de todo peligro, de todo espíritu de retaliación o de venganza, Señor, que quiera salir en contra de nuestra economía, de nuestra familia o de nuestra salud, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, salimos de ese lugar ahora con tu bendición, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Así, hermanos, Señor les bendiga. Nos vemos esta semana. Chao.